Bienvenidos a su podcast Birlos Flojos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Pues este es su podcast Birlos Flojos. Y bueno, pues en esta ocasión estamos en el cuarto capítulo. Vamos a hablar de los malos hábitos de manejo, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, pues quisiéramos agradecer primero en los controles técnicos a Demián Peralta, Avi Portilla, Rodrigo Barragán y Dana Paola Arroyo. Queremos agradecer también al coordinador, el maestro Pedro Cabral, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque nos están pues prestando este espacio y ayuda técnica desde luego, y también al profesor José Antonio Jurado. Bueno, básicamente, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Esos malos hábitos de manejo. Nosotros, bueno, antes que nada, pues, presentar también a mi compañero Gil. Hola, Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, y vamos a tratar en este capítulo, pues, de dos tipos de malos hábitos. O bueno, al menos que en lo que platicamos Gil y yo acerca de este capítulo, pues quedamos que los íbamos a clasificar en dos. Bueno, podría haber un tercero que es una combinación de estos dos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles van a ser esos dos tipos de malos hábitos? Uno, van a ser aquellos que pongan en riesgo o desgasten pues las partes de nuestro vehículo, de nuestro auto. Y los otros van a ser aquellos que pues nos pongan en riesgo a nosotros por hacerlos, a esos malos hábitos, o poner en riesgo pues a los demás personas que están circulando en las calles o en las vialidades, ¿no? Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar de esos malos hábitos que dañan o que desgastan las piezas del auto. Bueno, por ejemplo, y platicábamos Gil y yo también hace rato sobre esto. Y esto básicamente se puede traducir en una palabra que es fatiga, ¿no? No sé si nos quieras platicar, Gil, ¿qué significa eso de fatiga desde el punto de vista de una pieza mecánica? ¿A qué nos referimos con fatiga? Bueno, pues de hecho aquí lo interesante es que la fatiga, aunque es un concepto mecánico, es un concepto que si lo explicamos de manera muy simple puede ser transferible a cualquier tipo de fatiga que nos ocurre a nosotros, ¿no? Si lo definimos así de manera general, tenemos que la fatiga es el número de ciclos de carga que cualquier material puede aguantar antes de fallar. En pocas palabras, cuántas veces se le puede aplicar una fuerza o un impacto antes de que se dañe. Entonces, bueno, esa es la esencia inicial de todo lo que vamos a hablar de los malos hábitos que van a dañar a nuestro vehículo, ¿no? O que van a justamente a hacer que tenga un daño prematuro. Vale, muy bien. Y vamos a mencionar unos cuantos, nada más vamos a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, en el caso de los carros estándar, que bueno, ya más adelante en otro capítulo hablaremos de estándar contra automático, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en los carros estándar pues tienen una pieza, seguramente saben, que se llama clutch. Y hay un pedal que de hecho se llama así, el pedal de clutch o del embrague, ¿no? Entonces, de repente pasa que, por ejemplo, estamos en un alto y tenemos, como se dice, pues metida la primera velocidad, ¿no? Y ahí estamos pisando el clutch y pensamos que no pasa nada. ¿Cuál es el problema de hacer esto? El problema es que nosotros al hacer esto, al dejar pisado el clutch, la función del clutch únicamente es hacer, digamos, ese pedal del clutch sirve para hacer el cambio específicamente. No tiene o no está diseñado con una función de dejarlo pisado siempre, como por ejemplo si pasa en el acelerador. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros, como comentaba Gil hace rato cuando platicábamos del concepto de fatiga, pues lo que estamos haciendo es fatigando ciertas piezas. Los diseñadores, o cuando nosotros diseñamos como ingenieros, hacemos muchas suposiciones de que el usuario le va a dar un buen trato al carro, pero no necesariamente esto va a ser cierto. Entonces, cuando dejamos pisado el clutch en un alto, por ejemplo, lo que va a empezar a suceder es que ciertas partes mecánicas o refacciones van a empezar a desgastarse y ¿cuál va a ser la consecuencia que a veces no nos ponemos a pensar? Pues que tenemos que meter el auto antes al mecánico, ¿sí? Si a lo mejor lo estábamos metiendo cada 6 meses para darle su afinación, por ejemplo, pues ahora lo vamos a tener que meter antes y vamos a tener que gastar en piezas o en refacciones. Y además el tiempo que pierdes, pues en algo que no estaba previsto, ¿no? Bueno, ese es uno que se me ocurre, por ejemplo. Vamos a tomar otro ejemplo, que es el de usar la palanca de cambios como reposabrazos. ¿Por qué lo estoy explicando de esa manera? No sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando vamos al cine y recargas el brazo precisamente en el brazo de la silla, ¿no? Esa es su función. Pero en este caso, la palanca de velocidades no está diseñada para que nosotros estemos sosteniéndola todo el tiempo, ¿sí? Va a empezar a haber también un cierto desgaste en ciertas piezas mecánicas. Entonces vamos a tener que meter, en resumidas cuentas, el auto antes al mecánico.
¿Por qué? Porque al nosotros estar recargando, digamos, el brazo sobre esa palanca de velocidades, pues vamos a hacer que ciertas piezas empiecen a tener cierto roce y por lo tanto pues se van a desgastar más. Y bueno, algo que aparentemente pensamos, pues no pasa nada, voy a dejar mi brazo en la palanca de cambios o de velocidades, pues sí, resulta que sí pasa y vamos a tener que meter también el carro a servicio con un mecánico, ¿no? Vamos a pasar a hablar de la siguiente, voy a platicarlo ya aquí un poquito para dejar participar también a Gil. Y la siguiente que nosotros estábamos platicando es frenar con el motor a revoluciones extremas. ¿Pero a qué me refiero con esto? A hacerlo de trancazo. ¿Cuál es, vamos a platicarlo aquí con Gil, cuál es el problema de hacer eso, Gil? Bueno, lo que ocurre es que otra vez vamos a hacer analogías, ¿no? Como cuando hablamos de ejercicio. Si alguien va corriendo a toda velocidad y de repente te detiene alguien, o incluso si de repente chocas con algo que te detiene de golpe, pues vas a recibir un impacto muy grande. Hablábamos al inicio de la fatiga, ¿no? Al momento de frenar con motor, pues todo lo que es la transmisión del vehículo va a recibir un impacto en sentido contrario a su propio giro, que va a hacer que haya una torsión e incluso impacto entre dientes de engranajes, ¿no? Entonces vamos a tener ahí un impacto que con el tiempo va a hacer que haya una fractura o una falla de manera prematura si no se maneja de manera adecuada. De hecho, en los vehículos gasolina, pues es menos recomendable esa parte del frenado por motor, digo, dicho sea de paso. Sería, bueno, y también es un hecho de que es un hábito muy recurrente, al menos de manera Exacto. tradicional, en todas las personas que manejan estándar. Ya viene como de generaciones, ¿no? Entonces, y bueno, comentar también que a lo mejor ya estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sí puede llegar a suceder que con malos hábitos de manejo se truenan muchas cosas en el carro. Vamos a pensar en la parte de la transmisión. Las transmisiones pues son caras de mandar a reparar. Entonces, hay que pensar en eso o hay que pensarlo 2 veces antes de incurrir en esos malos hábitos de manejo, ¿no? Porque pues estos son los que nos causan que tengamos que meter a lo mejor al carro antes al servicio porque como comentaba Gil, pues hay una falla que es prematura, ¿no? Entonces hay que tratar de darle un buen cuidado a las cosas. Creo que en general es algo que no sé si sea muy, decirlo, muy latino, muy mexicano, el darle poca importancia a las cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de darles su buen uso, su buen cuidado pues, para que duren más, porque al final de cuentas, pues un carro pues es una compra, no es una compra cualquiera, es un desembolso grande y pues hay que cuidarlo bien, ¿no? Vamos a platicar de otra, Gil. La pusimos por aquí, la de no esperar a que el motor baje de revoluciones al arrancar. ¿Por qué debemos esperar? O sea, yo prendo mi carro y quiero acelerar y manejar luego. ¿Por qué no se debería de hacer eso? ¿Por qué debería de esperarme a que bajen las revoluciones del motor y ahora sí ya empezar a manejar? Bueno, vamos a platicarlo un poquito, voy a platicarlo yo. Yo sé un poco más de esta parte, digamos, de la lubricación. Y bueno, básicamente pues el motor lleva una cierta lubricación. Entonces, vamos a pensar que el auto ya estuvo apagado durante mucho tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que el aceite se va a sentar, el motor va a estar a una cierta temperatura. Entonces, los motores están diseñados, digamos, para que trabajen bajo ciertas condiciones de forma óptima, vamos a decirlo. Entonces, pues tiene que calentar un poquito el motor y cuando uno lo prende el carro, lo que hace el aceite es empezar a subir. ¿Por qué necesitamos el aceite? ¿Cuál es la función del aceite? Lo necesitamos porque tiene varias funciones. Voy a hablar yo solamente aquí de unas cuantas porque este es un tema que vamos a tratar más adelante en otro capítulo. Y bueno, básicamente, pues aquí, así de bote pronto, pues la de la lubricación. Esa lubricación nos interesa porque hay contacto de metal con metal, ¿sí? Entonces, ese contacto de metal con metal, lo que hace la lubricación es tratar de reducirlo, aminorarlo, que directamente se disminuya lo más que se pueda, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando nosotros, digamos, arrancamos el carro, le damos el llavazo, está apenas bajando las revoluciones y ¡fum!, ya nos queremos ir, no le damos chance al aceite a que circule bien. Entonces, lo que va a pasar es que va a empezar a haber más desgaste mecánico. Es justo lo que comentábamos hace rato con Gil, otra vez la parte de la fatiga, ¿no? Entonces, las piezas van a fallar antes, voy a tener que meter el carro antes a servicio, ¿no? Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Gil, antes de pasar a los siguientes hábitos. Pues justamente mi idea era transicionar, por eso te di la oportunidad de terminar, porque esta parte que mencionas de arrancar, esperar a que bajen las revoluciones, también se deriva, bueno, podemos ya derivarnos
hábitos que nos generan costos, ¿no? Que ya ese es Ujú, otro rubro. así es. No generan únicamente costos, sino también pueden generar desgastes prematuros, entonces se conectan un poquito. Entonces, bueno, hablando de esto, también conocemos el hábito que todo mundo tiene de poner a calentar el carro, se dice coloquialmente y bueno, literalmente también es eso, ¿no? Que el motor se prende, el carro se deja prendido en lo que yo me voy al baño o me termino de Sí, peinar, ese es bien común, ¿eh? en lo que voy. Entonces ahí es importante dar ese detalle que no es un hábito que sea del todo que daña al vehículo, pero sí es un hábito que puede generar desgaste de energía. Obviamente por tener el carro prendido la gasolina se va a estar consumiendo en vano y al final el calentamiento no va a ser uniforme, dado que hay que aclarar también un punto que el motor no es el único mecanismo que tiene aceite. También tenemos el diferencial, tenemos la La transmisión. transmisión. Ujú. Entonces, en esos casos vamos a tener un calentamiento disparejo si el coche no se está moviendo. Entonces, lo ideal en esos casos es manejar a bajas revoluciones, pero estarse moviendo desde el inicio. Aquí el punto es no acelerar el coche a revoluciones altas cuando va calentando, pero sí que se esté moviendo. Ese es un punto muy importante porque es un mito muy extendido entre toda la gente, por lo Sí, menos así aquí es. en México, y pues puede generar varios detalles. También otro punto, Isaías, aquí mencionamos fatiga, ahora vamos a mencionar energía. Nosotros siempre nos quejamos del costo de gasolina, ¿no? Que 20, 25 pesos. Pero ahora pensemos, he visto mucho el hábito de la gente que cuando hay muchos cruceros como en Avenida Central, hay semáforos cada kilómetro. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Aceleran a tope y hay un semáforo en rojo, frenan, aceleran, Justo me leíste frenan. la mente, Gil. Ujú. Ese, ¿nos puedes platicar un poquito? Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Como comenta Gil, hay gente que... Hay semáforos a lo mejor cada kilómetro, cada 500 metros, ¿no? Entonces arranco a máxima velocidad y luego me freno. Bueno, teniendo cierta precaución, pues no pasa nada, ¿no? No le va a pasar nada a lo mejor al carro de adelante. Pero, ¿cuál es el detalle de hacer esto? Yo digo, bueno, ¿cuál es la necesidad de ir a máxima velocidad en distancias cortas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que bueno, para poder movernos, vamos a ponerlo en términos así bien simples, para poder movernos necesitamos energía, ¿no? En el caso del carro, lo que pasa o cómo se mueve es que el motor transforma la energía química de la gasolina o de su combustible como diésel, la transforma en energía mecánica. Vamos a decirlo específicamente en la parte de movimiento. Entonces, si yo quiero ir más rápido, lógicamente voy a necesitar más energía, ¿no? O voy a consumir más energía para poder ir más rápido. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Bueno, vamos a pasarnos voy a hacer un comentario así un poco técnico, pero seguramente muchos de ustedes lo saben porque han llevado pues física en la prepa, ¿no? Hay una fórmula que asocia, digamos, la energía del movimiento que yo tengo y mi masa y la velocidad que yo tengo con la energía que se requiere, ¿no? Se llama energía cinética, tiene que ver con el movimiento. Entonces, pensemos en que esa energía la fórmula así directo es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjense que no es solamente velocidad, es la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo quiero acelerar a 80 kilómetros por hora? Bueno, ahí metan el dato dentro de esa fórmula y ya ahí les va a dar una idea de cuánta energía se necesita, ¿no? Entonces, creo que eso sí es bien importante, que aunque, bueno, sí puede ser que tenga toda la precaución del mundo, frene bien y demás, pero voy a estar consumiendo más gasolina y bueno, como comentaba Gil, pues qué necesidad de consumir más gasolina. Nos quejamos del precio de la gasolina, pero no nos fijamos a veces en esos malos hábitos. Otra cosa que también comentaba Gil hace rato respecto de la gente que deja prendida su carro para que caliente, ¿no? En ese caso, ¿por qué? Yo sí quisiera preguntarte, ¿de dónde crees que venga ese mal hábito? No sé, yo a lo mejor en mi desconocimiento, no sé si eso se hacía antes por la tecnología tan rudimentaria que tenían los carros. Bueno, aquí estaría especulando, ¿no? Me imagino que tiene que ver con mitos, o bueno, he visto documentales, pero hablamos de lugares con frío extremo, ¿no? Donde tienen que precalentar el motor para que se descongele y se tenga que hacer líquido otra vez el aceite y poder arrancar. La verdad desconozco de dónde venga ese mito, pero sí es un mito bastante extendido incluso entre los mecánicos. Yo me imagino que viene justamente de alguna información de lugares donde es más frío, que sí hay que también dejar en claro que lugares donde las temperaturas estén bajo cero por mucho, pues sí puede tener cierta relevancia ese mito, no en la mayoría de regiones dentro de México, aclaramos. Lo que sí va a cambiar es el tiempo en el que tenemos que ir a bajas revoluciones, pero yo me imagino, ahí sí especulo, que es ese mito.
Y hablando de mitos, se me ocurre otro también muy importante. Hablábamos de la A ver, energía sí. perdida al momento de acelerar. Y bueno, también cerrar con eso, desgaste prematuro de frenos, ¿no? Por acelerar a fondo y frenar de golpe. Pero también hay otro mito que nos hace gastar un buen de gasolina, por lo menos a los que manejamos estándar, que es una regla de mecánicos: acelera 3000 revoluciones para hacer un cambio de velocidad. Ese es uno de los mitos que más nos hacen gastar gasolina. No sé si lo has escuchado, Isaías. Creo que sí, en alguna ocasión no lo he llegado a escuchar. Sí, creo que sí. Sí, digamos que las revoluciones tienen que ver con la aceleración del coche, ¿no? ¿Qué tan rápido queremos hacer que el coche llegue? Bueno, ¿qué tan pronto queremos hacer que el coche llegue a su máxima velocidad? Entonces en la transmisión en la transmisión manual vamos a poder revolucionarlo bastante para llegar rápido a esa velocidad. Pero cuando no es nuestro interés, no hay ninguna razón para tenerlo que revolucionar tanto. Eso solo nos lleva a consumir mucho combustible. ¿Cómo entenderlo sencillo? Pensemos nosotros, cuando vamos en una bicicleta, en una bajada, ni siquiera necesitamos pedalear, el coche se va solito, por Así ende no es. necesita revolucionarse tanto ni gastar energía en vano. ¿Por qué? Porque vamos a terminar disipando esa energía mediante los frenos. Ahora, ¿qué pasa en las subidas? En las subidas, cuando vamos con la bici, tenemos que pedalear bastante. Más que pedalear, tenemos que echarle un buen de fuerza, ¿no? Entonces, pues el vehículo sí se tiene que revolucionar y en bajas velocidades porque vamos en una pendiente que le está dificultando el movimiento. Entonces, ¿a qué revoluciones se hace un cambio? Va a depender mucho de la carga que lleve el vehículo en cuanto a la pendiente y al peso que lleva cargando. No es una regla fija de en 3000 hago el cambio, porque va a llevar un desperdicio de energía monumental en estos casos. Sí, bueno, es bien interesante lo que comentas de las pendientes, ¿no? Vamos a explicarlo en términos simples y después en términos un poco más complejos. Cuando yo voy subiendo una pendiente, a mí es como el ejemplo que pone Gil, o que mencionas, Gil, de la bicicleta. A mí lo que me interesa es subir, no me interesa subir rápido. ¿Por qué razón me va a involucrar un mayor esfuerzo? Bueno, porque estoy haciendo un trabajo en contra de la gravedad, ¿no? Es algo que se ve, digamos, en física en la prepa, ¿no? Y entonces lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando vamos subiendo una pendiente, pues el carro tiene que privilegiar el torque. Bueno, yo lo voy a mencionar como la fuerza de empuje, pero en realidad no es el empuje, es el torque. Se privilegia el torque por encima de la velocidad. ¿Por qué razón? Porque me interesa vencer a la gravedad, ¿no? Que digamos, entre más pronunciada sea una pendiente, pues más va a ser mi enemiga esa gravedad, por ponerla en términos coloquiales, ¿no? Bueno, no sé si quieras agregar otro mal hábito por acá, Gil, de esos que dañan las piezas del carro. No, pues creo que de manera general esos son los más recurrentes. Creo que esos también nos llevan a daño de frenos, como ya hemos mencionado, ¿no? El de acelerar y frenar luego de golpe, pues también lleva un desgaste de frenos. También, bueno, hablando de frenos, un último hábito que podríamos decir que es importante es frenar a destiempo. No porque vayas a chocar, o no hablamos de tan a destiempo, ¿verdad? Hablamos de frenar así como a algunos que les gusta, bien emocionante, frenar en una corta distancia. Eso nos lleva a una saturación de los frenos y a un desgaste prematuro de los mismos, porque tienen que disipar una mayor cantidad de energía en menor tiempo. Entonces va a haber un mayor calentamiento y mayor fuerza aplicada. Nosotros debemos de procurar frenar en una distancia razonable y eso nos lleva a lo que dijimos al inicio. No hay necesidad de acelerar a fondo cuando la distancia es corta si al final tienes que frenar en una distancia lejana. Ni siquiera nos da margen una cuadra de Paseo Central para hacer algo así, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, es bastante interesante lo que comentas. Vamos a poner otra vez en términos así bien simples, ¿no? El carro, no sé, suponiendo que vamos a 80 kilómetros por hora. Se supone que cuando yo freno, pues quiero, suponiendo que es un alto total, pues quiero ir de 80 kilómetros a cero. Obviamente no es lo mismo ir de 80 a cero que de 40 a cero, ¿no? Entonces vamos a tener que, como comentaba Gil, quitarle energía al vehículo. ¿Qué tipo de energía? Pues la que va ligada al movimiento del carro, que es la energía cinética. Entonces tenemos que retirar esa energía cinética y se retira a través de ese mecanismo de los frenos, ¿no? Entonces vas a poner a trabajar más los frenos si vas más rápido en comparación a que si vas a una velocidad moderada, ¿no? Creo que también es otra cosa que se tiene que tomar en cuenta. Bueno, vamos a brincarnos a la siguiente, a los siguientes malos hábitos, que digamos ya directamente son malos hábitos de conducción que ponen en peligro al mismo conductor y a la gente que va circulando alrededor, ¿no? Bueno, hay unos bien comunes y seguramente ustedes encontrarán mucha gente que hace esto. El primero, pues, es el de no usar direccionales al cambiar de carril o dar vuelta. Esto
no me dejarás mentir, Gil, se ve bien común, pues casi en cualquier calle de México, ¿no? Piensa la gente, yo creo que vas a adivinar el movimiento que va a hacer. Y en el mejor de los casos no pasa nada, ¿no? Vas a velocidad lenta y simplemente pues tú pensabas que alguien iba a dar vuelta y no va a dar vuelta, o alguien pensabas que, sí, que no iba a dar vuelta y resulta que sí, ¿no? Entonces en el mejor de los casos no pasa nada porque vas a bajas velocidades, pero ¿qué peligro ves al recurrir en este mal hábito de no usar las direccionales? Es que es un mal hábito que realmente a veces tiene, más allá de que se me olvidó, por así decirlo, poner la direccional, a veces es un no quiero ponerla. Ujú. Y me parece un hábito que sí te puede llegar a arruinar el día. Bueno, yo que sí soy un poco enojón, me puede llegar a arruinar el día. Ujú. Pero también lo ves por un hábito que justamente habíamos mencionado también, ¿no? De los que se meten bruscamente, justamente se relaciona con la direccional, que se meten en un carril bruscamente, que se atraviesan sin avisar, sin prender la Eso. direccional ni nada. Entonces, aquí yo pienso que este hábito viene generado también de la costumbre mexicana de que nos sentimos Checo Pérez, ¿no? Todos queremos Ajá, sí, llegar exacto. primero, y queremos llegar primero, entonces no pongo la direccional para no poner al tanto a los demás de a dónde voy y así no se me atraviesen, por así Ujú, decirlo. justo. Ajá, si voy a dar vuelta, no te aviso para que no te me atravieses y yo pase primero. Entonces yo veo ese Justo hábito, eso, ¿no? Lo veo sí, mucho sí. aquí por la uni de que nadie pone direccional para que no les tapes el paso y ellos, aunque vayan a dar vuelta, van a frenar, pero no quieren que pases antes que ellos. O sea, ellos van a Ujú. frenar, pero igual quieren pasar antes. Entonces yo veo ese hábito que es muy recurrente y viene también de esa como, vamos a usar el término locura de querer llegar primero. ¿Primero para qué? No lo sé. A lo mejor les anda del baño, no lo sabemos. Sí, la verdad es que sí, sí se ve mucho eso. Y bueno, ¿quién incurre más en esto? Bueno, pues realmente se ve de todo, ¿no? Por ejemplo, gente en vehículos particulares, pero fíjate que también se ve mucho, de repente también lo he visto en los camioneros, pero no solo de aquí de San Juan, que es la ciudad donde nosotros estamos, sino en muchos otros lugares de la República se ve mucho ese mal hábito de no querer poner las direccionales y hazle como quieras y yo paso primero, ¿no? Bueno, otra que ya mencionaste, pues es esa de meterse bruscamente entre carriles. Me meto y ni siquiera te aviso, no pongo nada, no pongo direccionales, no te aviso y simplemente me meto bruscamente entre carriles y bueno, eso lo que provoca muchas veces son accidentes. Fíjate que a veces uno como que piensa que la mayor parte de accidentes, y habría que sustentarlo con buscar alguna estadística, ¿no? Ahorita estoy hablando así, nada más por hablar, por así decirlo. Pero sí sería interesante checar alguna estadística, a ver bajo qué velocidad es donde suceden los mayores accidentes, porque fíjate que yo he visto muchos accidentes a bien bajas velocidades cuando hay atascos. ¿Por qué? Porque uno quiso pasar primero que el otro y no se pusieron de acuerdo y le pegó. No sé si te ha tocado ver ese tipo de accidentes, a mí me tocó ver por ahí alguno en Avenida Central. Fue bien leve, pero bueno, a final de cuentas pues es un accidente, tienes que llamarle al seguro y ahí vas a perder un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, justamente, y justamente hablaba por eso de eso, de quererse sentir Checo Pérez. Casi la mayoría de hábitos que justamente estuvimos hablando antes del podcast, está relacionado con eso, ¿no? Con ese afán de querer llegar antes. Te atraviesas en carriles, también, por ejemplo, a dar la vuelta desde un carril central, como mencionan, Ujú. o los que se meten en la fila también, que es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, Sí, de justo, tal atravesarse y dar cual. vuelta como no se debe. Es entendible que hay circunstancias en las que me equivoqué, en las que a lo mejor sí se me fue la onda y me tuve que atravesar, digamos que es aceptable, ¿no? Pero muchas veces acá se ve incluso como habilidad de manejo poderte meter de manera imprudente y que alcances a hacerlo. Cuando en Ujú. realidad el que es hábil es el pobre hombre o pobre mujer que te esquivó, ¿no? O que frenó a tiempo porque si no te Ujú, daba. sí, literal. Entonces ahí yo creo que ese es otro de los malos hábitos, dar las vueltas ya sea en el carril que no corresponde, meterte en la fila cuando no corresponde o cuando no deberías, solo porque quieres llegar antes. Todo nos lleva a eso, querer llegar antes. Ujú, de hecho, pero bueno, fíjate, esto obviamente pues te representa desventajas a ti como conductor, entre comillas, civilizado, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo como el que decías bueno, estoy en un carril central, pero a fuerzas quiero dar vuelta hacia la izquierda, por ejemplo, cuando ese no es el carril que a mí me toca, pero como la gente quiere llegar primero, pues se mete en ese carril para hacerse los vivos, ¿no? A veces se hace como que es más inteligente, pero creo que es como comentas, Gil, el que es más inteligente es el que viene atrás y tiene que de alguna manera pues esquivarte, ¿no? No sé si te ha pasado también de repente
que alguien se mete así bruscamente y pues tienes que dar el volantazo, quién sabe, como que tu subconsciente toma el control y das el volantazo, ¿no? Así la reacción súper rápida para evitar a lo mejor un carro que se metió, ¿no? Sí, justamente ayer me pasó, no volanteé, pero sí tuve que frenar de golpe porque por alguna razón, ahí donde te incorporas en tecnológico que vienes de la pista y agarras una curvita, Cierto. y viene el puente ese del Cebetis, ahí me tocó que se atravesó y normalmente agarras el carril izquierdo porque es el lógico al puente. Y no, de golpe se metió al derecho donde yo iba y me tuve que frenar de golpe porque yo iba bien encarrerado, ¿no? Porque pues en ese carril no tendría por qué haberse puesto. Entonces sí, ese hábito es tan común que si sales te lo vas a encontrar al menos una o dos veces, depende de qué tan lejos vayas. Entonces sí es Sí, muy la verdad. recurrente. Y de ahí también se deriva otro gran hábito muy común y que a mí a veces sí me hace enojar. A lo mejor algunos van a decir que exagero aquí entre la audiencia. Son los que se estacionan como sea, donde sea y cuando Tal sea cual. con intermitentes. Es como la sensación de que las intermitentes te dan el superpoder de hacer lo que quieras con el carro, ¿no? Tal cual. Ajá. Sí, no, tal cual. Una vez, bueno, acá en San Juan, que es la ciudad donde nosotros estamos, hay calles que son muy estrechas. Por ejemplo, las calles del Centro Hill son súper estrechas y solamente cabe la posibilidad de que vaya un carro a la vez, ¿no? No pueden ir de a dos, simplemente porque la calle, pues, fue diseñada en una época colonial en la que, pues, seguramente cruzaban ahí carretas pues, con caballos, ¿no? Y una vez, fíjate que me tocó ver ahí, creo que era por la calle de Mina, y literal, un señor estaba afuera, bajado de su carro con las intermitentes y estaba platicando con alguien que vivía en una casa ahí, ¿no? Entonces, todo esto lo comentamos porque, bueno, nosotros estamos en un ambiente universitario acá y pues tratamos de no solamente formar alumnos, sino formar a la gente, ¿no? Y no se trata tampoco de que ustedes, por ejemplo, a lo mejor se enojan ustedes porque se los han hecho a ustedes, pero también puede ser que lo hayamos hecho. No, yo no voy a negar que a veces, también he incurrido en alguno de estos malos hábitos, ¿no? Pero trato como de corregirme. Y es eso principalmente, ¿no? Que ustedes hagan conciencia, que estemos también situacionalmente preparados, ¿no? Porque, no sé, imagino, yo no he viajado, por ejemplo, a Europa, pero yo me podría imaginar que la gente a lo mejor es un poco más civilizada conduciendo, entonces como que no tienes que estar tan alerta. Aquí tienes que estar alerta a cada momento porque nunca sabes cuándo un loco se te va a atravesar por ahí, ¿no? Y bueno, hay otro que, ese del estacionarse donde sea es muy común, ¿eh? Ese de doble, hasta triple fila a veces la gente hace, y lo hace en la calle que sea, ¿no? Sin importar si sea vialidad principal, si sea una calle de un fraccionamiento y demás. Y bueno, vamos ya para cerrar esta parte de los malos hábitos de conducción que pueden afectar a otros y a mí mismo. El de las motos, pues a lo mejor vamos a mencionar a lo mejor unos cuantos ejemplos, porque la verdad ese de las motos da casi para un capítulo entero a lo mejor, ¿no? No sé si te ha tocado de repente ver algún accidente de alguna moto que se metió imprudentemente, o también puede pasar que una moto se ve afectada por una imprudencia de un automovilista, ¿no? Sí, claro, creo que he visto ambas, ¿no? O sea, pasa muchas veces que también nosotros como conductores de automóviles llegamos a ser un poquito hipócritas, por decir, espero no sea muy fuerte la palabra, pero a veces cuando un motociclista respeta el espacio del carril y del camino, a veces hasta puede haber conductores que se estresan y le echan el carro encima porque ya están esperando que se meta entre carros, ¿no? Que se filtre, como dicen ellos. Exacto. Entonces yo veo ahí un hábito en el que ya se impuso que se tienen que filtrar o que incluso a veces se saltan semáforos ahí donde está el H-E-B. A cada rato se meten entre el estacionamiento de H-E-B para saltarse el semáforo ahí, ¿no? Eso es bien común, ¿eh? También las gasolineras a veces las usan para eso. Ya ves que a veces varias están en las esquinas, ¿no? Sí, justamente. De hecho, tengo amigos que son bien bikers y justamente le dije, un día te voy a invitar para hacer un pequeño debate sobre qué es mejor, manejar automóvil o manejar motocicleta y todas esas ventajas y desventajas, ¿no? Eso sería de algo bastante interesante, ¿eh? Sí, más que nada para ponerlo desde la perspectiva de ellos, ¿no? Porque nosotros desde la Claro, perspectiva de exacto. conductor, como que pues sí veo malos hábitos, que yo creo que el principal es la que ellos le llaman filtrarse, ¿no? Meterse entre carros y saltarse el tráfico, que a lo mejor se ve divertido, a lo mejor a ellos les ahorra tiempo, pero a veces puede llegar a ser un mal hábito. Me tocó ver uno que chocó con un espejo retrovisor y nomás se quedó como reflexionando unos 5 segundos y después se fue de largo. Entonces, pues sí, es como que también es un tema en las cuestiones de hábitos con los motociclistas.
Ujú, la verdad sí. Y bueno, acá en la facultad pues tenemos, por ejemplo, varios proyectos. En alguna ocasión yo estuve en algún proyecto que tuvo que ver con la seguridad de las motocicletas. Y bueno, yo creo que vamos a cerrarlo por esta parte de esta idea, porque pues, es un tema, la verdad, bastante extenso ese de las motos. Y bueno, yo solamente lo voy a dejar en una simple palabra que es la de conducción temeraria, ¿no? Entonces, casi da para otro capítulo. A lo mejor tendremos por aquí o sea, algún invitado, ya sea que lo invite Gil o que lo invite yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos ya, ya, lo siguiente que teníamos planeado por acá, pues era contar alguna anécdota, pero bueno, ya más bien vamos a hacerlo a manera de conclusión. ¿Qué conclusión darías tú, Gil, ya para ir cerrando este capítulo? Bueno, lo que habíamos dicho en el primer capítulo del podcast, que es importante tener conocimiento del vehículo y conocimiento de los hábitos que debemos de tener, de más allá de lo que ya hemos mencionado en otros capítulos, que es la selección del vehículo, vehículos los nuevos con los viejitos. Creo que también esta es una parte importante ya que nos va a generar gastos presentes y futuros. Entonces, yo creo que todo lo que mencionabas ahorita, aunque puede ser hilarante en cuanto a algunos hábitos de seguridad, también hay unos hábitos que nos pueden representar gastos muy dolorosos en el futuro. Yo creo que eso es con lo que yo me quedaría. Bueno, yo creo que yo también, yo aportaré aquí mi conclusión. Yo creo que tenemos que tener, como comentaba hace rato, un cuidado con nuestro vehículo. No llegar al punto de idolatrarlo, porque hay gente que incluso, pues, caen en otro mal hábito que tampoco ya estamos poniendo aquí, que es el de ni siquiera uso mi vehículo. ¿Por qué? Porque no quiero que se gaste, ¿no? Y cuando pues las cosas, si te las compraste, pues es para que las uses, ¿no? Entonces, darle la justa medida a las cosas, tener cuidado con nuestro vehículo y sobre todo porque eso puede repercutirnos no solamente a nosotros en nuestra seguridad, en nuestra vida, sino también a los demás, ¿no? Vale la pena a lo mejor que ustedes, a lo mejor se les quede de tarea, busquen estadísticas de accidentes de automóviles al año en México y van a ver que no son cantidades menores. Y bueno, ya hay, además de los gastos que ya mencionaba Gil, pues aviéntate los gastos de hospitalización, la medicina, los cuidados paliativos como consecuencia de haber tenido a lo mejor un accidente que pude haber evitado por usar mis direccionales o por tener mi vehículo en buen estado, ¿no? Y bueno, pues nada, pues acá cerramos este capítulo de Vir los Flojos. Nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego, Gil. Hasta luego. Esto fue Vir los Flojos.